Bien, muchísimo gusto volverla a saludar. Bien, igualmente, querida, igualmente. Nada, como digo, nos tocó volver a lo antiguo nomás, ¿no? Nos hemos pasado este tiempo, pero nos ha servido para investigar otra plataforma, para saber que necesitamos tener ese correo institucional para poder manejar. Pero de todas maneras, vamos a tratar de instalarnos Teams. ¿Por qué? Porque todas las actividades que se realizan en Teams por la universidad, ya que lo ocupa así. Se van a dar cuenta que más adelante los van a invitar a conferencias y demás, y todo es por el Teams, ¿ya? Ok, vamos a tener paciencia otros 5 minutitos más para que ingresen, ¿listo? Eso, ya va, quiere. Eso. Me voy a traer un vaso con agua, ahora ve. Las viajeras hasta donde dé la señal, está bien. De todas maneras, no se olviden que la Ya grabación, está, ya. ¿Ya empezó? Ajá. Ay, empecé a platicar. Yo- no se olviden que la grabación queda, así que importantísimo. Bueno, eh, voy a ir dando las pautas fundamentales para empezar a trabajar mientras se van conectando. Como les decía, vamos a tener 2 o 3 sesiones y de ahí los voy a dejar trabajar, quizás dos, para que ese Listen, tiempo se ocupe para trabajar y ya sea ustedes pueden trabajar a través de una videollamada y Canvas, por ejemplo, o a través de una videollamada y ya se dieron cuenta que los documentos de Google nos ayudan también en ese sentido. Entonces, eso nos puede ayudar a trabajar estos días que estamos un poquito desconectados de la manera presencial, por decirlo así. ¿Ya? Ok. Ya van entrando, van entrando. disculpe, no sé si es mi micrófono, o sea, mi parlante o qué, pero le escucho muy bajito. Ah, puedo ser yo. Sí, voy a darle más volumen, ¿ya? Licen, yo la escucho bien nomás. La escucho bien. Ya. De todas maneras, tratamos de subir al máximo todos los, los dispositivos y de repente puede ser su señal ahorita, ¿ya? Yo ya subí todos los volúmenes. ¿Hay alguien más? Si me dice si me escucho. Ya, Listen, voy a ver de buscar audífonos. Eso, Laurita, nos va a tocar. Gracias. Ya tenemos dos. Magali, gracias. Así no estamos de curiosos sabiendo qué pasa por ahí. Ok, llegamos a 15 y empezamos a seguir trabajando. Ya somos 13, bien. Sé que en la noche es un poquito más complejo, sí, porque ustedes, para algunos, el lugar más cercano para volver es la universidad, ¿verdad? Entonces, del trabajo a la universidad a veces es más cercano. Toca, ¿no? Bregar un poquito con eso. Ya, mientras van entrando las compañeras, eh, les preguntaba cómo se sintieron con los estudios de caso, que estos eran sencillitos todavía, no tenían un contexto más pesado, no decían muchas cosas, sino algo más específico. Si hubo alguna dificultad, si para ustedes todavía tendríamos que seguir trabajando en ello, me gustaría saber, escuchar su experiencia de trabajo de anoche. Licen,
Para mí fue muy interesante, le cuento, porque me, me dio, digamos, algunas pautas para tener en cuenta varios puntos que a veces se nos pasan por alto, pues, ¿no? Y analizar a detalle cada persona que se acerca a uno para solicitar información. En esa parte a mí me alimentó muchísimo, porque me ayudó a entender que no todo caso se debe tomar a la ligera. Sí, y eso, los estudios de caso nos acercan más a la práctica profesional, al cómo nos vamos a ir, vamos a compartir y convivir con distintas personas que van a ser punto fundamental en creo que no en en nuestra vida profesional, sino en ese volver a trabajar todo lo que han estudiado. Cuando ustedes estén, hay una materia que la da la licenciada Lucero, espero que tengan la oportunidad, o ojalá me toque darla a mí porque me gustaría también tener esa experiencia. Eh, Ella los lleva al centro Mano Amiga, ¿ya? Y en el centro Mano Amiga, ustedes tienen la relación con los papás. Estos niños son niños con discapacidad, también son niños que están en situación de calle, o sea, es una población muy vulnerable en Mano Amiga. Pero ustedes hacen un diagnóstico y el diagnóstico se lo entregan a los papás, o sea, vivencia la realidad de ser psicopedagogo. Y esa es la idea, que ustedes también no se vayan a las trincheras, por decirlo así, sin alguna experiencia. Por eso me gustaría que cuando nos toque hacer una pregunta de caso, por ejemplo, lo hagan desde reconociendo qué es lo que saben, qué, qué, qué han aprendido en este proyecto y tratarlo de involucrar desde lo que sé. Cuando ya no encuentro en esa búsqueda de mi libro mágico, que es todo lo que está en la memoria a largo plazo, empiezo a buscar mis libros, consulto los libros. Y Encienda la luz afuera. cuando la consulta ya se hizo desde mi libro grande de memoria, si ya fui a mis libros, a mis papers, a PDFs, a libros distintos, y ahí ya me estanqué, tengo que consultarle a un colega. Cuando consulte al colega, tengo tanta información que ahí, cuando ya yo estoy redactando un documento o estoy pensando, puedo buscar de alguna manera que la inteligencia artificial me ayude a que lo que yo pensé tenga coherencia. Pero primero tengo que razonarlo yo, porque si se lo mando a la inteligencia artificial, me va a dar algo muy técnico. ¿Ustedes creen que los papás van a entender tanto tecnicismo? En algún caso sí, ¿no? Pero a haber casos quizás que no. Entonces, ahí nosotros tenemos que entender, por ejemplo, ayer entre los casos había una señora que no sabía a qué curso iba a entrar su hija porque venía del campo. Entonces, no, si bien te puedo explicar y tratar de hacerlo muy, muy fácil y dinámico para ella, pero no debería utilizar tanto tecnicismo, ¿verdad? Entonces, también nos ayuda a medir cómo nos comportaríamos nosotros en esa situación, ¿ya? Entonces, eso es importante también para que lo tomen en cuenta. ¿Alguien más que quiera opinar? Listen, Sí, Silvio. en ese caso, por ejemplo, de que usted está diciendo, es muy frecuente hoy en día en el contexto boliviano, ¿no? Muchas familias que vienen del campo y que enfrentan esas dificultades para integrarse en el sistema educativo de la ciudad. Y- pero lo que resalta aquí es la situación, es la voluntad de la señora, una voluntad de superación y el valor que las familias le dan a la educación, ¿no? A pesar de sus limitaciones que tienen, ¿no? O su círculo social de donde vienen, pero eso no significa que ellos no puedan integrarse a la educación, ¿no? Que es para todos. Así es.
Y qué lindo escuchar esa reflexión de reconocer también. ¿Se imaginan si le hayan dicho en esa entrevista a esa señora, wow, señora, no sé si era la señora Rosa, pero creo que sí, a ver si me acuerdo. Señora Rosa, qué lindo saber que usted está muy interesada en poner a su hija a la escuela. No se preocupe, vamos a hacer lo posible. Eh, la calidez que debemos de tener eh, como persona también hace un cambio. Yo estoy dando la materia esta que le digo de deontología y hablaba un poquito de la prosocialidad con los chicos, ¿no? Ese que está a veces mal entendido, el dar sin esperar nada a cambio, ¿no? El altruismo que pensamos. Pero el altruismo en realidad, desde mi perspectiva, por favor, sí es un dar, pero sin querer queriendo el ser humano espera algo a cambio, ¿ya? Ya la vimos. Espera algo a cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué es una recompensa cuando yo ayudo al otro? Yo les decía a los chicos, el que te digan gracias y vos veas que el otro se esté sirviendo un alimento que quizás no ha comido en días, ¿no? Que quizás vayas y des un taller y te des cuenta que esa persona no tenía ese conocimiento y ahora te agradece porque ha crecido como persona, con nuevos conocimientos, ¿no? Que puedas brindar la información que Rosa necesitaba en ese sentido y que ella se salga con una luz de libertad, porque eso es lo que hace también la educación y la información, darnos libertad, en el sentido que vamos conociendo y reconociendo otros mundos, otras necesidades, o que nos vamos muy empoderados diciéndole, ah, mi comadre también quiere meter a su hijo, pero yo ya tengo la información, yo voy a ir a contarle. Desde esa perspectiva de persona es lo que nosotros tenemos que reconocer. El profesional, no digo que no, ¿no? Tiene que tener estas habilidades duras que son todos los conocimientos y muy técnicos, porque nosotros nos vamos a enfrentar con otros profesionales del mismo nivel que el nuestro. Pero cuando nos toque personas que realmente necesitan de nuestra ayuda, nos va a tocar también explorar nuestro lado humano, ¿ya? Entonces, los casos también tienen un poquito de eso, ¿no? Cada estudio de caso también nos provee algo de eso. Muchísimas gracias, Silvio, porque eso nos trae a colación a que nosotros nos tenemos que formar de manera integral. En este caso, físicamente, alimentándonos bien, ya no como los niños para crecer, ¿no? Sino para nosotros cuidarnos, ¿no? Como personas, cuidar nuestra salud eh, en lo emocional, porque nosotros tenemos que aprender a contener nuestras emociones. Es un poco complejo. No podemos enojarme. Ay, señora, usted no sabe, ¿cómo no va a saber cuánto tiempo usted está aquí en la ciudad? Ya debería saber que su niña está necesita ir al colegio. ¿O qué clase de madre es usted que no la ha inscrito? No podemos hacer eso, ¿no? Entonces, tenemos que contener lo que nosotros por ahí juzgamos, pero ser profesionales para brindar esa información. Ya la conoceremos, ya hablaremos con la señora, ya nos contará una historia que es muy importante para poder identificar cada uno de los casos de manera real. Yo sé que ustedes ya trabajan en unidades educativas, saben que el contexto, que lo que vive la familia, que lo que vive el entorno es importante, ¿no? Porque nos hace también sentirnos más humanos, ¿no? También nos hace acompañar al otro. Y en ese sentido, eh, yo siempre pongo al maestro de maestros eh, en primero, ¿no? Por ejemplo, Jesús era una persona que acompañaba, que estaba en todo momento, ¿no? Eh, que escuchaba y que hacía un análisis tan grande para poder dar una devolución y hacer una resolución de una problemática. Entonces, imagínense que él tenía que tener así esa amplitud de poder ver qué es lo que pasaba, ¿no? Y ahí verán, ¿no? Ustedes distintos versículos que hablan de distintas maneras donde él tenía que hacer un análisis crítico para dar su veredicto. Y que después la gente decía, wow, sí, tenía razón. Lo mismo pasa en nosotros como profesionales. Tenemos que hacer un análisis crítico
desde la responsabilidad ética profesional para hacer una resolución de casos, ¿no? Por ahora estamos integrando lo básico, ¿no? El sistema educativo, la teoría, pero de aquí Dios va a querer, Dios mediante, nuestro segundo semestre, nuestro tercer semestre, nos podemos sentar a psicopedagogiar un ratito y ustedes se van a dar cuenta que esto es distinto. Entonces, pues, invitarlos a que estos estudios de casos son parte de nuestro aprender, de nuestro conocer también en esta vida profesional. Ya, mientras van ingresando, ya vamos a ir avanzando, ya como les había dicho, para que sean nuestros tiempos de trabajo. Eh, Liene escribió en el grupo que tuvo una urgencia y que no va a poder estar en la clase. sí, está bien, ya lo había dicho por Meet y le dije que está bien, así que de todas maneras, gracias, le voy a escribir para que ella se sienta tranquila también. Ok, son situaciones complejas, ¿no? A veces uno no sabe lo que pueda suceder. Ok, en, en ese sentido, ya vamos a avanzar un poquito más, ¿no? Ya hemos reconocido un poco lo que es la ley 070, hemos reconocido un poco qué es... un minutito, ya voy a contestar. Ahí, Luana. Estamos en Zoom por si acaso, Luana. Envíe el enlace, intente por favor. Ya, ahora sí. Anoche cuando terminé la clase con ustedes, me senté un ratito a reflexionar, ¿no? Porque ya venía nuestra siguiente actividad. Y bueno, en ese sentido dije, antes de ingresar a hacer el sorteo de las leyes, de cómo las van a conocer, eh, de cómo se va a trabajar, de qué se tiene que hacer, dije, necesitamos reflexionar, porque parte de esa reflexión nos va a hacer el análisis crítico para lo que ustedes me quieran mostrar en las distintas leyes que vamos a ir conociendo. Porque la ley 070 es una, pero hay bastantes leyes que la van a acompañar, que van a hacer que nuestro trabajo sea efectivo. Algo que quiero compartir con ustedes, la defensa de grado que estuve antes de ayer de una de las ahora colegas, en serio, una de las nos sorprendió porque la muchacha manejaba la ley del trabajo, la ley general del trabajo, y manejaba los artículos, ¿no? Porque estaba defendiendo un caso de psicopedagogía organizacional, porque también es un ámbito donde nosotros trabajamos. Y tenía que armar una empresa, ¿no? Y ella habló de la Ley General del Trabajo y ella nombró bastantes artículos que yo tuve la curiosidad, que no las conocía, por la Ley General del Trabajo no la conozco, soy sincera, no es mi ámbito. Entonces empecé a buscar y cada uno de los artículos que la colega mencionaba eran ciertos, no era una información así vaga. Entonces, cuando ella termina de dar su devolución y se va, le digo yo al jurado, tomo la palabra y le digo, me sorprendió mucho la colega porque todos los artículos que ella nos dijo están bien fundamentados según la Ley General del Trabajo. Entonces, me gustó mucho ver que se hace la reflexión también desde la ley, porque es parte, no solamente nosotros como profesionales en psicopedagogía, sino también profesionales en todas las índoles, ¿no? Conocer las normativas. Ya. Entonces, dije, vamos a reflexionar sobre la ley 070 y qué normas las complementan, ¿ya?
Entonces, la ley 070, Avelino Ciñani, Elizardo Pérez y otras leyes bolivianas fortalecen los principios de inclusión, de equidad, de respeto a la diversidad y la educación integral en todo el sistema educativo plurinacional. Si se dan cuenta, son muchas de las palabras que escuchamos mientras hacíamos la lectura de comprensión, ¿no? En ese sentido, me quedé con las palabras que fui viendo también en sus exámenes, ¿no? Inclusión. Inclusión era la palabra más sonada, ¿no? Equidad es algo que se va a trabajar, es un concepto que se trabaja también, ¿no? La inclusión y la equidad son fortalezas para el respeto de la diversidad, ¿ya? Y eso es importante. Si nosotros incluimos a quien fuere, ya sea por el tema del lenguaje o la lengua, ya sea por el tipo de país donde viene, ¿no? Eh, ya estamos haciendo el cambio para nuestro sistema educativo plurinacional. Y vamos acercándonos a la ley 070 y a lo que ésta nos indica, ¿ya? En ese sentido. También tenemos la educación integral, ¿no? Que quiere decir que nos vamos a formar en todos los aspectos. Cuando hablaba de manera integral, ¿se acuerda que hablábamos de 4 pilares fundamentales de la educación? ¿Alguien me los puede decir, por favor? ¿Alguien se acuerda de estos 4 pilares fundamentales? Listen, buenas noches. Ani, No bueno, sé si está bien, pero es ser, saber, hacer y decidir. exacto. Son los 4 saberes que son pilares fundamentales en la educación, ¿no? Saber ser, saber hacer, saber saber y saber decidir. En la universidad estaría, en vez de decidir, es el convivir. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos aquí mismo, estamos personas totalmente distintas, ¿no? Venimos de una cultura distinta, de otros departamentos quizá, eh, unos trabajan en el área educativa, otros se dedican a otras cosas, ¿no? Entonces, eso también es importante saber, ¿no? Y la ley 070 nos enmarca en eso para transformar, decía, a través de la educación a Bolivia, ¿no? Pero, ¿qué leyes vamos a ver? En todo caso, las vamos a conocer a través de ustedes estos días. ¿M? Vamos a conocer estas leyes que son las que acompañan a la ley 070, que las complementan, ¿ya? Una de ellas es la ley 045, la ley contra el racismo y toda forma de discriminación, ¿ya? Esta ley, de qué se trata? De promover respeto, igualdad y se sanciona la discriminación, ¿no? Entonces, en un momento dado que nosotros veamos que los derechos se han vulnerado, los derechos educativos se han vulnerado eh, por alguna de estas descripciones que nos pueda dar la ley, que ustedes nos las van a mencionar, podemos utilizar la ley 045, ¿ya? Eso va a ser un factor fundamental y un plus para cuando trabajamos en esta función, ¿no? También está la ley 223, que ya lo había mencionado en algunas oportunidades también en la universidad, en el curso, ¿no? Que la ley general para personas con discapacidad, ¿no? Que también busca la inclusión educativa, la inclusión social y sobre todo la laboral, ¿no? Esta ley está muy arraigada para que todas las personas que tengan alguna discapacidad puedan trabajar en ella. Y ustedes nos van a decir si la población, por ejemplo, de dificultades de aprendizaje y talento extraordinario entran en esta ley. No lo sabemos. Vamos a dejarlo para que cuando ustedes hagan la averiguación nos puedan seguir dando luces de lo que es esta ley.
Después tenemos el Código Niño, Niña, Adolescente, que es la Ley 548. Esta ley es primordial. Con esta ley así nos vamos de la mano con la 070, porque esta ley protege los derechos integrales de la niñez y de la adolescencia, ¿ya? Aquí trabajamos derecho fundamental. Cuando nosotros en el colegio vemos maltrato, ¿no? Vemos que los jóvenes están sufriendo bullying. Quien se encarga de trabajar y ser parte de esta ley es la Defensoría de la Niñez, ¿ya? Ellos son, su estandarte de la Defensoría de la Niñez es la Ley 548. Y acoge a todo lo que les suceda a estos niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Pero también quienes nos van a ayudar a entender un poquito la ley 548 nos van a indicar que sí tienen deberes, pero también hay obligaciones, perdón, sí tienen derecho, pero también hay deberes que se tienen que cumplir, como las obligaciones que tienen los niños y las niñas también, ¿no? Porque van a encontrar, los adolescentes son los que más nos hacen revisar esta ley, ¿no? Porque es una edad de transición, dejan de ser niños y quieren ser adolescentes, grandes, ¿no? Y en esta transición es que a veces ellos pueden tergiversar algunas cosas y nos mandan a la Defensoría de la Niñez como padre y nos tocará hablar y reaccionar en ese entorno, ¿ya? Esas, entre las más principales, ¿no? Eh, ¿Cómo refuerzan los principios educativos? Ya la 045, antidiscriminación, ¿no? Los valores de respeto de la diversidad y la interculturalidad. Eh, Como decíamos, respetar las culturas cuando hacíamos la lectura, ¿no? De comprensión. La ley 223, que es nuestra ley de inclusión, que nos garantiza el acceso a la educación inclusiva, equitativa, accesibilidad. ¿Se acuerdan que también ustedes en algún momento me hablaron de la accesibilidad para las personas con discapacidad? Que una es la accesibilidad educativa, como las adaptaciones curriculares, material adaptado para estas personas, y otra es la accesibilidad eh, de infraestructura, que quiere decir que haya ramplas, que haya de donde ellos se puedan agarrar, que haya señalización para los distintos tipos de discapacidad, ¿ya? La ley 548, que habla de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que asegura una educación integral, gratuita y de calidad, ¿ya? Eso es también parte fundamental. Pero hay otras normas relevantes, ¿no? Y aquí me faltó una que ahora me puse a replantearla, a releerla, pero esta, donde está la imagen de esta joven, es la ley en apoyo a las mujeres. Tenemos una ley que nos ampara, porque si ustedes se ponen a replantear el proyecto socioproductivo de nuestro modelo educativo, se inició para trabajo contra la violencia hacia las mujeres. Entonces, esa ley ha sido parte fundamental también, ¿no? Que se puede trabajar. También tenemos la ley para el adulto mayor, que es una ley también que nos ayuda, que nos da soporte, porque, ¿se acuerdan? Para el sistema educativo plurinacional, el subsistema de educación alternativa podría darse para estas personas, ¿no? Adultos mayores que necesitan alfabetizarse, que de repente quieren una educación permanente, ¿no? Y ese apoyo constante. Ahora que me acuerdo, cuando se salió de pandemia, distintos distritos municipales tienen actividades para adultos mayores, ¿no? Y había cursos, me acuerdo, que yo quise llevar a mi papi, pero mi papi no podía manejar el teléfono porque tenía embolia. Pero habían cursos para adultos mayores para el uso de las redes sociales. Entonces, que también es importante integrarlos a esto. Una de las leyes también que me gustaría que se trabaje
es la ley de gestión y autonomía, la ley 031, que es la ley de autonomías, que uno dice, ay, ¿para qué podría servir, no? La ley de autonomías, pero no, esa ley regula las competencias subnacionales. Como les decía, ¿no? Está el Ministerio de Educación, después viene la Dirección Departamental de Educación y después vienen las distintas direcciones distritales de educación. Entonces, la educación no se ha quedado solamente en un solo eje, sino que ha dejado que tenga como un pulpo, ¿no? Que tenga estas manitos que van ayudando y colaborando y no entorpecen ese trabajo a nivel educativo, ¿ya? Entonces, eso también es importante reconocerlo, ¿ya? Eh, yo hice 3 preguntas, si no me equivoco, mientras iba replanteando este espacio de, de reflexión. Y decía yo, ¿qué principios de la ley 070 van a reflejar en estas leyes, ¿no? Y bueno, como las tenía fundamentales, la 045, la 223 y la 548, bueno, la 045 habla mucho de la interculturalidad, como ese, ese respeto y esa convivencia con otras culturas, ¿no? Lo que les decía en clase, ¿no? Los cambas, los collas, los chapacos, los chaqueños, ¿no? Los de las culturas de nuestra Bolivia y las que vienen de afuera también, ¿no? Pero también me animaría a que se pueda trabajar la intraculturalidad, porque nosotros a veces, eh, yo, por ejemplo, cuando era joven o chiquitita, me acuerdo, ¿no? Un insulto, ay, vos sos un guarayo. Y ahora digo, wow, no, cómo no había nadie que me reprenda y me diga, no, es una cultura que también es importante. Ya saben, una de mis mejores amigas es guaraya, ¿no? Erika, pertenece a esa situación. Y me hizo replantear eso cuando la conocí, cuando le pregunté qué sentía cuando ella escuchaba eso. Y ella decía, no, sí, pues se escucha feo, ¿no? Pero también entendía que la gente se ha acostumbrado a eso, ¿no? Entonces, habrá que cambiar ese pensamiento y hacerlo de distinta manera, ¿no? Con respeto, con valoración. La equidad social nos las trae la ley 223, ¿no? La igualdad de oportunidades. La ley 070 nos los dice. Entonces, esta esta ley, perdón, se combina y nos ayuda a reflexionar más. Y tenemos el Código Niño-Niña Adolescente como un derecho fundamental de educación para esta población. Mi segunda pregunta, eh, ¿cómo contribuye estas normas a fortalecer el sistema educativo boliviano o plurinacional, ¿no? Entonces, nos dan un marco legal sólido porque podemos agarrarnos de estas leyes para poder resolver casos y problemáticas. Nos ayuda a trabajar con los grupos vulnerables. No sé, de repente de aquí alguien después más adelante me acompañe y trabajemos en educación inclusiva, que sería para mí una tarea pendiente, y nos forma en valores fundamentales, ¿no? Lo van a ver en deontología y prosocialidad y se van a acordar de su lista. Y mi última pregunta de reflexión, ¿ya? Esta mi pregunta de reflexión es, ¿qué desafíos tenemos en esta práctica educativa, ¿no? Y ustedes mismos nos iban diciendo cuando hicimos la lectura de reflexión de la ley 070. La infraestructura fue una de ellas. La capacitación constante, ¿se acuerdan? Cuando estábamos en el aula en la A y nos hacíamos ese cuestionamiento de la educación tradicional aún, donde no hay esa forma de hablar y de cambiar eso. También se trabajaría en quitar
esa persistencia de la práctica discriminadora. Está en nuestras manos que ya no haya esas peleas entre cambas, joyas, chapaco, o colores de piel, o acentos, ¿no? Entonces, esto también hace no solo un entorno escolar, sino un entorno de convivencia mucho más adecuado, mucho más armonioso. Y qué importante sería hacer la coordinación institucional, interinstitucional, o sea, no solo unidades educativas, sino que esté metida la alcaldía, sino que estén metidas las ONG, las iglesias, que nos ayuden, que sigan aportando, que hagamos un movimiento que haga que la educación sea la base, realmente la base fundamental para todas las personas en Bolivia. Y por último, y no menos importante, que no quiere cambiar. ¿Me escucha? Sí, dice. Ah, ya, gracias. Se escucha bien, Liz. Gracias, gracias. Y bueno, por último, mi reflexión final y como conclusión, ¿no? Ay, van a disculpar. Vamos a esperar que pase la ambulancia. Ya. Les decía que la ley 070 establece la visión, pero la visión integral de lo que es la educación. Pero estas otras leyes que nos complementan son las que van a accionar y van a acompañar a esta ley 070, ¿no? Nos van a ayudar en los principios de inclusión, la equidad, van a transformar esos desafíos de implementarla, de saberla, de no solo decir, a ver, me traen un caso y pongámosle a fulanita que tiene 9 años, no quiere ir al colegio, llora todos los días, no quiere entrar, ¿qué estará pasando? Voy como profesional, indago y me doy cuenta que está sufriendo bullying, porque como llegaron del campo, ella de repente no habla bien, habla mezclado, un quechua y español ahí mezclado y le está costando. Entonces, imagínense, tenemos que trabajar con la unidad, con la comunidad educativa, hacer un taller para que puedan entenderla, para que se valore sus emociones, sus sentimientos y que se acompañe de mejor manera a esta niña en ese entorno. Y nosotros como profesionales lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a ser parte fundamental y vamos a trabajar en esos talleres de sensibilización y concientización, ¿no? Entonces, esa era un poquito la reflexión que quería hacer antes de que ustedes empiecen a ilustrarme con sus exposiciones, ¿no? Eh, bueno, para, para terminar esto, porque ya se nos está acabando el tiempo también, es implacable eso, eh, nos vamos a dar 5 minutitos, son las 8:01. A las 8:06 nos volvemos a conectar para que ya empecemos a trabajar eh, desde qué ley nos va a tocar y todo lo que necesitamos saber. ¿Ya? ¿Les parece? Perfecto. Gracias, Pamela. Nos vamos a tomar un vasito de agua, movilizarnos un poquito y nos vemos en 5 minutos.